En cuanto a la autoría de los delitos que hemos analizado, por lo que se refiere al delito de sedición, queda claro que todos los miembros del Gobierno, salvo aquellos... La abogacía del Estado dispone ya de 10 minutos. Bien. Gracias. Gracias. Salvo aquellos acusados en los que solo se proyecta una acusación por desobediencia, concurrieron de forma colectiva como coautores de este delito del artículo 545 en coordinación o correlativo con el artículo 544. Precisamente eso nos lleva, desde un punto de vista tanto objetivo como subjetivo del dolo, puesto que queda claro que la voluntad de todos ellos era precisamente la consecución de esas finalidades, así como la consecución de esa finalidad con los medios empleados, puesto que para ello se encargaron bien tanto los agentes de la movilización social, señores Sánchez y Cuixart, como los miembros del Gobierno y la señora Forcadell, cuya participación fue fundamental, de aportar cada uno dentro de sus ámbitos lo que era necesario. En relación con la señora Forcadell, como hemos visto, tuvo un papel fundamental en la creación de esa apariencia de legalidad, en esa especie de marco normativo paralelo y completamente ilegítimo que daba cobertura y que daba fuerza a esa actuación ilegítima o a esa actuación tendente a evitar o impedir el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Tenemos aquí que traer a colación precisamente la pericial sociológica, de nuevo propuesta y traída por el señor Cuixart, toda vez que los peritos, a preguntas de esta representación, confirmaron la fuerza o el carácter reforzado que daba a los concentrados, a la gente que se alzó de forma pública y tumultuaria, el hecho de que el referéndum tuviera una cobertura, una presunta cobertura y viniera avalado por sus autoridades. En cuanto a la malversación, a los elementos objetivo y subjetivo, remitiéndonos a lo que ya ha expuesto esta mañana Fiscalía, solo unas breves pinceladas. En relación con el elemento objetivo, el artículo 432 se refiere a aquella autoridad o funcionario público que cometiera el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público. Pues bien, hay que decir que en relación con el patrimonio público, dicho precepto, el artículo 432, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, ha sustituido la anterior mención a caudales o efectos públicos por una referencia más amplia a todo el patrimonio público, de forma que estarán afectados por cualquier actuación constitutiva de administración desleal, de las actuaciones constitutivas del delito del artículo 252, cualesquiera bienes o obligaciones que integren el patrimonio público a tenor de la definición que la Ley 33/2003 da de patrimonio público, precisamente como todos los bienes y obligaciones de titularidad pública. En segundo lugar, nos tenemos que referir a esa mención de los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno. En este punto y en relación con la coautoría, nos tenemos que referir, como ha hecho esta mañana Fiscalía, en cuanto a la coautoría o la autoría adhesiva o aditiva, que, como hemos referido anteriormente, el Gobierno catalán, el Govern, es el órgano que dirige la actuación política y administrativa. Esto tiene máxima relevancia porque las facultades para administrar patrimonio ajeno, en este caso emanadas de la ley, derivan precisamente de eso, derivan de su condición de órgano que dirige la actuación administrativa. Hay que decir que el Gobierno catalán, el Govern, el Consejo de Gobierno, no ostenta ninguna competencia en materia de contratación, no es órgano de contratación, solamente lo son sus consejeros. Pero el Gobierno sí que establece o impone aquellas directrices, direcciones, órdenes que van a regir todas las actuaciones por parte de la Administración. En cuanto a la causación del perjuicio patrimonial y refiriéndonos o reiterando lo dicho por Fiscalía esta mañana en relación con la prueba pericial practicada, tenemos que marcar que el punto de inflexión es lo que los peritos denominaron la corriente real de bienes y servicios. Esto es el principio de devengo. El principio de devengo obedece a que una vez realizada la prestación, el servicio, el suministro, es cuando nace la obligación, cuando se produce el gasto.
y es en ese momento cuando se produce el perjuicio, puesto que en ese momento nace un crédito a favor del contratista, del proveedor, del prestador del servicio. En todos los casos analizados hay una prestación real y efectiva del servicio, en la emisión de publicidad, en el suministro de materiales, por ejemplo, de papelería por parte de Celatum, incluso también en los trabajos realizados por la empresa Unipost. En este caso habría que analizar distintas circunstancias que podemos entender que podrían tratar de cuestionar si realmente se ha producido un perjuicio, como pueden ser, por ejemplo, el caso de que se anule un expediente administrativo. Ya se nos dijo por la defensa de alguno de los acusados que en el caso de las facturas de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales se había procedido a una revisión de oficio por concurrir una causa de nulidad. Pues bien, en la declaración de nulidad de aquel contrato o supuesto contrato o encargo verbal para la emisión de esa publicidad, en modo alguno enervaría la existencia de una obligación y, por lo tanto, de un perjuicio patrimonial. Perjuicio patrimonial que, además, se produciría en todo caso respecto de las facturas emitidas por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, habida cuenta del carácter público de dicha entidad y de la financiación pública que también tiene. Por lo tanto, cualquiera que fuera la vía de pago de estas o la vía de satisfacción de este servicio prestado por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, ya fuera vía factura y vía pago, ya fuera vía financiación a través del oportuno convenio, en cualquier caso, el patrimonio perjudicado sería el patrimonio público de la Generalitat, sería el erario público, puesto que ha sido este el que ha soportado. Lo mismo podemos decir de los contratos realizados por Diplocat. Hay que decir que Diplocat efectivamente se trata de un organismo público perteneciente al sector público catalán. No es un organismo, no es un órgano administrativo dentro del organigrama de la Generalitat. Pero eso no impide de modo alguno que aquellos gastos generados por Diplocat puedan y deban atribuirse a los hoy acusados. Precisamente porque el Diplocat, tratándose de un organismo del sector público catalán, tiene una financiación inmensamente mayoritaria pública por parte de la Generalitat. Debemos recordar que orgánicamente su presidente es el presidente de la Generalitat, que su director general se nombra a propuesta del presidente y, por tanto, el control de la Generalitat es directo. Este control, además, se percibe, se aprecia, ha resultado acreditado a través de la prueba documental con los correos cruzados entre el señor Albert Royo y el señor Romeva, en los cuales se aprecia que Diplocat no es sino la correa de transmisión de una de las vías de internacionalización del proceso que querían articular los hoy acusados. Tiene que terminar ya, le queda un minuto. Bien. Bueno, pues por todo ello, esta representación considera, por un lado, para concluir, que quedan acreditados todos y cada uno de los elementos objetivo y subjetivo integrantes del delito de sedición respecto de los acusados. Que igualmente, en cuanto al delito de desobediencia, al cual nos remitimos a lo dicho por Fiscalía, puesto que esta representación coincide íntegramente con las peticiones de Fiscalía, concurren y resultan probados documentalmente todos los elementos también objetivos y subjetivos del tipo, puesto que es indubitado, es incontrovertida la existencia de las notificaciones practicadas y los requerimientos practicados por el Tribunal Constitucional a los tres acusados por delito de desobediencia. Es indubitado que en esos requerimientos se les ordenaba impedir que se practicara ninguna actuación tendente a la organización y preparación del referéndum. Y es también incontrovertido que no realizaron, que no impidieron ninguna de estas actuaciones y permitieron que se desarrollaran todas estas actuaciones de forma colegiada. Por lo tanto, tanto el delito de sedición entendemos que resulta perfectamente acreditado, completamente acreditado, el delito de desobediencia y también lo es el delito de malversación, teniendo en cuenta que los importes que aquí se han enunciado son importes
acreditados, pero en todo caso mínimos, porque lo que aprecia esta representación es que esta malversación que se ha producido de forma continuada lo es no solamente por estos conceptos que han sido identificados con expedientes concretos, sino que en realidad lo que se ha producido es una adscripción generalizada de todos los recursos humanos y materiales de la Generalitat a ese fin ilícito y legítimo, produciendo un perjuicio patrimonial.